Hermanos, quiero que me acompañen entonces a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Leo a favor de ustedes, sale ahí en pantalla también. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. El título de esta predicación lo mencionaron incluso el sábado. ¿Quiénes vinieron el sábado a la predicación? ¿Recuerdan cómo se llamaba? No quiero morir, muy bien, exacto. Y gracias al hermano William, pastor William, que nos dio esa publicidad ahí. El título de esta predicación entonces se llama Me quiero morir. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Algunos dirán, uy no, con ese nombre yo creo que esta palabra no es para mí, pero no sabes lo que Dios tiene preparado para tu vida en esta noche. Yo no voy a hacer una pregunta un poco atrevida, tal vez un poco incómoda, pero vamos a sacar los trapitos al aire aquí. ¿Dónde están las esposas en este lugar? Esposas, muy bien. Esposas, les pregunto, ¿a ustedes a veces no les han entrado como esas ganas, ese pensamiento intrusivo de matar a sus esposos? ¿Sí o no? Las que dicen que no se arriesgan. A veces dan como esas ganas, ¿sí o? Ahora los esposos, ¿dónde están los esposos? Vamos a desquitar. Esposos, a veces no les han entrado como esa sensación o esas ganas de desaparecer a sus esposas. Amén, dicen por ahí. A los padres, ¿cuántos son padres aquí? Padres, ¿no les han dado ganas a veces como de colgar a sus hijos como ropa? Bueno, y a nosotros los hijos también a veces nos dan como esa, no, mi mamá está aquí. Mami, tápese los oídos porque va a confesar un pecado muy grave. Aquí vemos entonces que esta expresión de la muerte no es tanto que algo deje de existir. Cuando nos da esas ganas como de matar a alguien, de matar algo, no es tanto que deje de existir literalmente, sino más bien es como de acabar con un sufrimiento, de acabar con un dolor, de acabar con un padecimiento, con algo que nos está frustrando. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos mencionado esta frase: me quiero morir. Algunos en voz alta, otros tal vez en lo más profundo de su corazón, en silencio. Y es aquí donde vemos entonces una verdad que es universal en el mundo, que es la muerte. Se dice que el ser humano, ayúdenme con esta ley de la vida, que dice, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, muy bien. Pero el diseño original de Dios nunca fue este. Quiero entonces, a través de esta predicación y a través de este mensaje, mostrar cómo la muerte viene al mundo, pero también cómo la vida, que es Jesús, es la respuesta para la misma muerte, y cómo nosotros hoy tenemos una esperanza viva. ¿Cuántos creen que Jesús es la vida y la esperanza? Amén. Quiero desarrollar este mensaje en 3 puntos o en 3 momentos. Y el primer punto es la muerte. La muerte, entonces, es una realidad inevitable, absoluta para todo ser humano. Toda persona que exista tiene que morir. Y la muerte también introduce un miedo profundo en las personas, un miedo que se puede describir como una ansiedad general. Hoy en día se le tiene miedo a la muerte, se le tiene miedo al más allá. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué pasa si mi familia, mis padres se mueren, mis hijos? Hay un profundo terror sobre esto, incluso mismo de morir. Por eso la muerte es considerada como el rey de los terrores. ¿El rey de qué? De los terrores. Por encima de cualquier miedo, por encima de cualquier terror, está la muerte. Está el temor a la muerte. Inclusive nosotros como cristianos, a veces tenemos que padecer las sombras de este mismo miedo que es la muerte. Pero el plan original de Dios nunca fue este. Yo quiero que nos devolvamos hasta Génesis y que acá podemos ver que Dios, cuando crea su creación
y al ser humano, la palabra dice que Él imparte aliento ¿de qué? De vida. Entonces aquí concluimos que la vida es un regalo divino de Dios y que en el plan de Dios nunca estuvo la muerte. Dios le dio vida al ser humano para que Él pudiera tener una comunión estrecha con su Creador, con Dios, y para que pueda disfrutar a plenitud de su gloria, de esta misma relación que tiene con Dios. Y el propósito era este: Dios imparte vida como regalo, no muerte. La muerte no existió durante el diseño original y el ser humano tiene una relación estrecha con Dios. Pero hoy en día la muerte espiritual, emocional y física atormenta a toda la humanidad. La pregunta clave para iniciar entonces es: ¿por qué llegamos a este punto? ¿Qué nos llevó hacia la muerte? ¿Cómo entró la muerte? ¿Qué es la muerte? Entonces, acompáñenme a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe muy bien Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay. Aquí vemos entonces que la entrada de la muerte y la caída del hombre en este mismo panorama. Había un mandato que Dios le dijo al hombre y a la mujer que no podían desobedecer, y era que no comieran del árbol que estaba en el huerto en medio, que era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Dios establece un límite entre el hombre y la obediencia que debe tener hacia él para marcar esa libertad humana y también para marcar esa autoridad que Dios tiene por encima de todo. Y aquí vemos que uno de los requisitos para mantener la vida es la obediencia a este mandato. Pero ¿qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron. Y como desobedecieron, entró la muerte. La muerte es consecuencia de la desobediencia o del pecado mismo y que no fue parte del diseño original. Aquí vemos entonces el enemigo, uno de los personajes que vemos aquí, engaña, miente y tienta. Descrito como la serpiente, más adelante se describe como Satanás o el diablo. Estas tres cosas usa el enemigo para entrar el pecado y para que entre la muerte en los hombres y en las mujeres. Primero engaña, luego él trata de decir mentiras, con que Dios les dijo que no pueden comer del árbol, pero si ustedes comen no van a morir. Plantea una mentira donde Dios ya había dicho una verdad y era que si comen iban a recibir la muerte. Y como consecuencia el ser humano desobedeció, por lo tanto pecó y en consecuencia murió. ¿Cómo así que murió? Se separó de Dios, hubo una muerte espiritual y también una muerte física. Miren lo que dice Génesis 3:19. Se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice:
Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, esto le dice al hombre. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Muchos conocemos este pasaje. Entonces, cuando entra el pecado, entra la muerte y también no solo muerte espiritual, no solo separación de Dios, porque les explico, muerte es igual a separación con Dios. Más que la muerte física, más que la muerte biológica, entra una separación espiritual de la creación, que son los hombres y la mujer, Adán y Eva, con Dios. Separación con Dios. Esto es la muerte. El pecado trajo entonces corrupción, sufrimiento, separación y deterioro. Y aquí, cuando entró el pecado y entró la muerte, entra la universalidad del pecado y la muerte a toda la humanidad. Acompáñenme a Romanos 5:12 para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos entonces que hay un pecado original. Todos nacemos siendo pecadores, no porque pecamos, sino que con el solo hecho de nacer ya somos constituidos pecadores. David, el salmista David dice en una palabra: en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos el pecado original. Nacemos siendo pecadores, no por pecar, sino simplemente porque nacemos. Vemos aquí el pecado imputado. Dice aquí que el pecado pasó a todos los hombres y la muerte también pasó a todos porque todos pecaron. ¿Cómo así que pecado imputado? O sea que la consecuencia, cuando Adán desobedeció y pecó, pasó a todos los hombres. Nosotros fuimos partícipes de lo que Adán hizo y por eso entró la muerte a todos nosotros. La muerte espiritual, física y emocional. La separación de Dios como la raíz de todo dolor. También una de las cosas que vemos aquí es que no solo se pierde la separación con Dios, el ser humano pierde la relación que tenía con la misma creación, la misma naturaleza. Cuando pecan, ellos ven como una vergüenza, se sienten avergonzados por la misma culpa del pecado, ven que están desnudos, sus ojos son abiertos, se tapan con hojas de higuera y Dios se paseaba porque era naturalmente que Dios se pasee dentro del huerto porque tenía una relación muy estrecha con ellos. Pero ellos estaban, ¿qué? Escondidos y tenían miedo. Así que la muerte trajo ese mismo temor como esclavitud. El temor a la muerte como esclavitud. Hebreos 2:15 lo leímos anteriormente. Dice que Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí vemos que hay una condición espiritual de esclavitud. Servidumbre significa ser esclavo a, estar oprimido por. Y la muerte entonces comienza a reinar sobre toda la humanidad. Entra el pecado y entra la muerte reinando sobre toda persona, porque todos somos pecadores y todos fuimos partícipes de este mismo pecado. Pero este versículo nos muestra que Jesús es el único que nos puede rescatar de la servidumbre. ¿Cuántos creen esto? Amén. Vamos a ver hoy en día cómo se ven estas manifestaciones actuales de la muerte espiritual en una persona y del temor a la muerte. Quiero mencionar algunas de ellas. La primera, el hedonismo, el materialismo y las adicciones. El hedonismo, básicamente, para que me entiendan, hay una palabra que dice: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El hedonismo plantea que el ser humano busque placer para satisfacerse y llenarse por encima de cualquier cosa. Pascal dijo lo siguiente: vivimos para olvidar que vamos a morir. Hoy en día vemos mucho una sociedad hedonista. Está mi placer, yo quiero ser satisfecho por este placer que me ofrece el mundo, que me ofrece lo terrenal. Y ahí entra también el materialismo. Tenemos que llenarnos de plata, llenarnos de títulos, tengo que tener mi casa, tengo que tener mi auto, tengo que tener mi moto. ¿Por qué?
porque necesitamos estar llenos. La muerte espiritual, el alma del ser humano, no fue creada para estar lejos de su creador. Y al tener un vacío, lo busca llenar con las cosas que ofrece el mundo. Y entre ellas también están las adicciones. Cuando una persona hoy en día no es saciada ni con lo material, ni con lo terrenal, busca refugiarse en adicciones como la pornografía, la masturbación, las redes sociales, la fornicación, adicciones que le permitan refugiarse para llenar ese vacío espiritual que solo lo puede llenar Dios, pero esa persona no lo sabe o no es consciente o no quiere acercarse a Dios, se refugia para que su dolor o su sufrimiento acabe. Otra de las características o manifestaciones es, y se ve muy hoy en día, la depresión, la ansiedad y el vacío existencial. La depresión nace cuando una persona no encuentra sentido en lo que hace, en lo que logra, en lo que siente, en lo que piensa, en lo que obtiene, y al no encontrar sentido siente como una culpa. Yo quiero lograr más. ¿Por qué no alcancé? ¿O por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Entra una tristeza y soledad inexplicable a la vida de una persona. La ansiedad, quiero resaltar aquí una fobia llamada tanatofobia. La tanatofobia es el miedo profundo a la muerte. Y no es un simple miedo, sino que genera ataques de pánico en una persona. No solo ataques de pánico, sino que la persona tiene tanto miedo a la muerte que trata de huir de lugares donde ella puede percibir que puede morir. Por ejemplo, no le gusta mucho subirse a buses, a carros, a motos, porque sus pensamientos o su pánico piensa que va a morir. No le gusta estar mucho en las alturas. ¿Por qué? Porque tiene ansiedad. Y no solo se da una ansiedad a la muerte, sino que también se da una ansiedad al futuro. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido ese vacío existencial donde usted piensa, ¿qué va a pasar con mi vida en el futuro? ¿Quién soy yo? Mi vida no tiene sentido. ¿Qué sostiene este universo? ¿Quién es Dios? Y comienza a entrar una ansiedad en el ser humano. Y por último, y una de las más conocidas, el suicidio. El suicidio tiene muchas causas, pero no solo siempre es ganas de morir. Es ganas de querer acabar con un sufrimiento. Una persona que se quiere suicidar no solo tiene como un deseo de morir, lo que tiene la persona es un deseo de acabar con su dolor. Amén. Y en este mismo deseo entra la mentira satánica y diabólica que le dice, puedes acabar con tu sufrimiento acabando con tu vida. Porque el enemigo es astuto, es mentiroso, es engañador. Y engaña a esa misma persona, haciéndole el temor a la muerte, se convierte en una misma tentación para la muerte misma. Hoy en día las estadísticas de suicidio han subido mucho, profundamente. Las personas tienen plata, las personas tienen casa, carro, son famosas, son populares, viven en adicciones para llenarse de placer, tienen ansiedad, depresión y a veces por último llegan hasta este punto, el suicidio. Pero hay una solución, hay una respuesta a la muerte. ¿Cuál es lo contrario de la muerte? La vida. ¿Y quién es la vida? Muy bien. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 17 y 19. Yo se los voy a leer aquí en la traducción lenguaje actual, por si mucho mejor lo lea aquí en la pantalla conmigo. Dice así: si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, ¿de quién? Dios declaró que todos merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Amén. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero la obediencia de Jesús, por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Aquí vemos lo contrario de la muerte, que es la vida, y la vida es Jesús. Aquí vemos también que se plantea como un contraste entre Adán y Jesús, como un versus, por así decirlo.
Aunque la muerte entró, hoy hay una respuesta y es Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces aquí pasamos de la muerte a la vida y Jesús como el nuevo Adán. ¿Cómo así que como el nuevo Adán? Recordemos que cuando Adán pecó, todos los hombres pasaron a ser descendientes de ese Adán, siendo pecadores, teniendo el pecado en su carne, en su humanidad, en su sangre y al mismo tiempo también la muerte espiritual. Pero aquí nos dice, y me encanta lo que dice la palabra, dice, por el pecado de Adán, Dios declaró a todos que merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes, justos y nos da la vida eterna. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, esta es la esperanza de la muerte. Pero para entender lo que hizo Jesús, tenemos que ir a la obra redentora de Cristo, y se las voy a explicar aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús se hizo hombre para poder morir. Y a través de su muerte era la única forma que Él iba a pagar por todos los pecados, por toda la sentencia que había sobre la humanidad, una sentencia justa sobre las personas. La única forma era a través de la muerte de Jesús. Por eso Jesús se hizo hombre, toma nuestra naturaleza, se hace de carne, de sangre, humano. Y también Jesús es tentado en todo, pero sin pecado. Jesús padece todo el dolor que un ser humano puede llegar a padecer y se convierte en nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote fiel, misericordioso, que conoce también y es empático con nuestras debilidades, con nuestro sufrimiento. Por eso Jesús hoy socorre nuestras debilidades. ¿Cuántos creen que Jesús socorre sus debilidades? Amén. Segunda obra de Jesucristo, y es la muerte. Primera de Pedro 2:24 dice así. Si quiere lo puede buscar ahí. Quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿Nuestros qué? Pecados. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El imperio del diablo se fundamentaba en la muerte, no porque el diablo entró a la muerte, sino porque el diablo usa la muerte para acusar al ser humano. Diablo significa acusador. El diablo representa, así podemos decir, como un fiscal ante Dios. El diablo dice, hey, vea, él pecó, él merece la muerte. Y también nos acusa a nosotros, nos llena de culpa. Pero Jesucristo con su muerte pagó esta sentencia y eliminó la base legal que usaba el enemigo, que era el pecado. La puso en una cruz y proclamó victoria porque a nosotros nos limpió, sustituyó nosotros merecíamos la cruz. Aquí vemos la sustitución, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Tú y yo teníamos que pagar esta deuda. El ser humano tenía que pagar la deuda, pero no podíamos. Por eso Jesús toma nuestro lugar y nos sustituye. Vemos también la expiación de nuestros pecados. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. Las heridas de Cristo, todo lo que Él sufrió, ayudó a la humanidad para limpiarla de todo pecado. Por eso nosotros estamos limpios gracias a Jesucristo. Y dice la reconciliación. Dice, para que vivamos a la justicia. Ya no vivamos para el mundo terrenal, que se acaba. Ahora vivamos para lo eterno, para Dios. Nos reconcilia nuevamente con el Padre. Tercera verdad, sepultura. Apocalipsis 1:18. Dice la palabra, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para los que no saben qué es Hades, se utiliza este nombre que es en griego, que significa el lugar de los muertos. En hebreo se conoce también como el Seol. Antes de Jesús ascender, cuando Él muere, es sepultado, y en muchas partes de la palabra se nos dice que Él desciende a las profundidades de la tierra. Y podemos concluir aquí entonces que es donde le quita el poder al enemigo, le quita el poder, el imperio que Él usaba para mantener a la gente en esclavitud. Que era la muerte y el temor a la muerte. Entonces Jesús toma las llaves de la muerte y del Hades, del lugar de los muertos,
Y aquí en Hebreos 2:15 dice que nos libera de la servidumbre del miedo a la muerte. Cristo elimina la causa del juicio, que es el pecado, y el poder del acusador, el diablo, lo elimina también. Entonces Él erradica desde raíz el poder que tiene el diablo y lo deja sin poder hacer esto que Él estaba ocasionando a través de este mismo imperio. Cuarto, y quiero enfatizar mucho aquí, y es la resurrección. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 20 al 22. Dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos que mueren, también en Cristo todos serán. Amén. Hermanos, Jesús vence a la muerte, resucita con poder y abre un camino nuevamente al cielo y al Padre para aquellos que creen en Él. Quiero resaltar mucho este punto de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es prueba de, primero, su deidad como Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Si Jesús no resucitó, entonces estamos adorando a un Dios muerto. Pablo dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Es qué? No sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús resucitó, yo les estaría predicando a ustedes mentiras. Pero Jesús resucitó. Amén. Y por eso nos muestra que Jesús siendo Dios y Jesús siendo la vida, la muerte no tiene poder en contra de la vida. También es prueba de que Jesús tuvo victoria sobre los 3 enemigos más grandes de toda la humanidad. Victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús resucita, quita este enemigo de nuestras vidas y nos da ese mismo poder a nosotros. Y último, la prueba de la resurrección es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Amén. Nosotros creemos en un Dios que está vivo. Nosotros creemos en un Dios que no murió solamente, sino que resucitó y que hoy en día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y por nuestros pecados. Amén. La base de nuestra esperanza hoy en día, como les decía, el hedonismo, la ansiedad, la depresión, el sufrimiento, el dolor. Estas personas que no tienen a Jesús no tienen esperanza. Porque si un día mueren, ¿a dónde irán? Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy te mueres? A veces no somos conscientes de esto porque nos escondemos o nos refugiamos en el mismo placer, en las mismas adicciones. Yo recuerdo cuando yo estaba refugiado en la adicción a la pornografía y a la masturbación y se me venía esta pregunta a la mente: ¿qué pasa si hoy me muero? Y sentía miedo porque sabía que merecía el castigo y la muerte eterna. No era tranquilo. Y hoy en día muchas personas tienen miedo, pero déjame decirte que si tú tienes la vida, si tú tienes a Jesús, tienes una esperanza. Amén. Sin resurrección, entonces nuestra fe sería vana y nuestra esperanza también. Jesús no solo resucitó para sí mismo, sino para nosotros. Jesús no solo venció al pecado y al enemigo y la muerte para Él, sino para nosotros también. Nuestra esperanza no es vivir bien aquí, nuestra esperanza es vivir eternamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Después de la resurrección, hermanos, yo quiero que el Espíritu Santo entre en su corazón y le dé plenitud y convicción de esta esperanza. Si usted hoy recibe a Jesús en su corazón, usted tiene una esperanza que no se fundamenta en lo terrenal, porque lo terrenal se acaba. El mundo y sus cosas pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Aquí después
quiero hacer esta transición o este contraste entonces para concluir esta parte de la obra de Cristo entre Adán y entre Jesús. En Adán introdujo la muerte, Jesús trajo la vida. Adán introdujo el pecado, Jesús introdujo la gracia. Por causa de Adán, todos fuimos condenados, pero Jesús trajo la justificación para todos. Amén. Adán hizo que nos separara de Dios, pero Jesús nos reconcilió con Dios. En Adán todos mueren, en Jesús todos serán vivificados. ¿Cuántos dicen amén? Adán desobedeció, pero Jesús fue obediente hasta la muerte. Entonces, si muerte es separación de Dios, vida es igual a comunión con Dios, a relación con Dios. Y esa vida es Jesucristo. Y solo Él nos puede conectar nuevamente con el Padre. Tercer punto y último, esperanza. Primero, la muerte que entra por el pecado. Segundo, la vida que es Jesús, que nos libera de todo esto y su obra redentora. Y tercero, esperanza. Hermanos, el poder de la resurrección está en nosotros si tenemos a Jesús. Amén. Romanos 8:2 dice, si puede ir ahí, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo actúa como agente, como dador y aplicador de la vida que es Jesús en nosotros. Pero solamente aquellos que tienen a Jesús viene a morar el Espíritu Santo. Si tú no tienes a Jesús, tú vives esclavizado al pecado, a la muerte y a este mismo temor. Romanos 8:11, esta es nuestra esperanza. Yo quiero que usted lo lea con convicción. Dice la palabra del Señor. Leamos esto todos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. El mismo Espíritu, esta es la esperanza, esta es la garantía. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús, el mismo poder que usó el Espíritu Santo para dar vida a Jesús cuando estaba muerto, está en nosotros. El Espíritu Santo nos da una identidad, nos da un propósito y nos da una autoridad con este poder de resurrección. Este poder de resurrección nos revela a nosotros cómo debemos vivir ahora, desaferrados de lo terrenal, porque eso no nos da esperanza, porque eso un día se acaba. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado y la muerte. Amén. Y el Espíritu Santo también nos revela cómo vamos a vivir después. Y es que después vamos a resucitar para entrar en la gloria eterna. Amén. El Espíritu Santo significa que tú tienes una garantía. Toda persona que tiene al Espíritu Santo no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, porque ella sabe que morir es ganancia, porque cuando muere partirá a la eternidad con Jesucristo. Amén. No estamos esperando la resurrección futura. Vivimos como resucitados ya en espíritu. Amén. El Espíritu Santo regeneró, restauró nuestro espíritu que estaba muerto, nos conectó nuevamente con el Padre a través de la obra de Jesucristo. Y por eso hoy en día tenemos una esperanza que es incorruptible, una esperanza que es viva. ¿Cuántos dicen amén? La muerte fue derrotada, pero aún no fue destruida por completo. Pablo lo dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Pero ahora reina Jesús. ¿Cuántos creen esto? Jesús es nuestro Rey. Aunque la muerte sigue oprimiendo temporalmente a las personas, porque un día será destruida por completo, nosotros tenemos una victoria sobre ella a través de Jesús. Victoria sobre la muerte. Yo quiero que leamos todos en voz alta, pero que se escuche. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57. Que leamos todos esta proclamación de victoria. Y lo leen conmigo. Dice así, 1 Corintios 15, 55 al 57. Léalo conmigo, 1, 2, 3. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Aunque la muerte sigue hoy, nosotros tenemos victoria sobre la muerte, porque Jesús nos dio eso. Yo quiero hacer una ilustración para que te quede muy claro este mensaje. Esta cuerda representa el imperio de la muerte, representa el miedo a la muerte, representa la misma muerte. Esta cuerda o esta opresión, este imperio, lo tiene el diablo. No porque él sea el dueño absoluto de la muerte. Él simplemente hace que una persona peque para él tomar poder sobre ella y acusarla. Entonces esta cuerda representa la muerte. Invito aquí a mi hermano Antonio para que me colabore en esta parte. Tenga la manzana, hágale ahí. Sí. El enemigo, en un principio vimos que era un usurpador. Hay mecanismos que usa el enemigo para oprimirnos. El primero es la tentación. Así como lo hizo con Eva, lo hace también con nosotros. Y nos dice, mira, ¿por qué no comes de ese fruto? Y también el segundo mecanismo que usa el enemigo es el engaño y la mentira. Jesús, el Padre, la Biblia dice que el enemigo es el padre de la mentira. Y él dice, si comes no vas a morir. Eso es mentiras. Si comes vas a tener anestesia para tu dolor. Mira qué tentativo está. Yo no sé si qué fruto prohibido era, si era una manzana o una sandía, no sé, pero no me importa. Pero lo que sí sé es que era tentativo al ojo del ser humano. Eva lo ve tentador. Y lo mismo hace el enemigo. Él dice, come, porque Jesús te ama, Él te va a perdonar. Para los cristianos, el enemigo destruye nuestra identidad en Cristo. Jesús ya no te ama. Jesús no te escucha. Dios te va a castigar. Dios no te quiere, tú no vales nada. Así que porque mejor come del fruto, peca. Ya no tienes otra salida. Y el ser humano, por último, muerde la manzana o el fruto prohibido. Y cuando lo hace, es aquí cuando el enemigo oprime con la muerte. Cuando te lleva a pecar, esta cuerda, esta opresión, viene sobre ti, sobre tu cuello, y comienza a plantar miedo. Otro mecanismo del enemigo es el temor. Después de haberte dicho mentiras, de haberte tentado, de haber quisieras que pecaras, comienza a sembrar temor. Si te mueres, no vas a ir con Jesús, vas a ir conmigo. Y sigue sembrando temor en tu vida. ¿Por qué no te quitas la vida si tú no vales nada? Mírate. No tienes ningún valor. Y el diablo es un desgraciado porque usa buenos argumentos. Es que tus padres te abandonaron. Es que aquella persona abusó de ti. Tú no vales. Mira ese cuchillo. Te aseguro que si te cortas, vas a anestesiar tu dolor. Está como un poco alto. ¿Por qué no te tiras? Para que acabes con tu sufrimiento. Y él comienza a oprimirte y te lleva como un animal, como si fueras un perro. Muchos de los que están aquí se sienten oprimidos. ¿Qué pasaría si mueres hoy? Tal vez aquellos que no tienen a Jesús
En su corazón sienten miedo y sé que lo sienten. ¿Qué pasaría si al final pasa un accidente catastrófico en tu vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Muchos se sienten así, oprimidos por el diablo. Algunos cristianos pecaron y se dejaron tentar. Y en este momento llega la ansiedad, miedo a la muerte. Llega la depresión, porque como tú no tienes valor, entonces vivir no tiene sentido. Llegan las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Para qué nací? Nadie me ama. Nada tiene sentido. Aquí estás esclavizado con la muerte. Pero Jesús es la respuesta. Vine armado hoy. Esta espada representa la palabra de verdad. Amén. Cuando Jesucristo murió y resucitó, nos dio a nosotros el mismo poder a través de su palabra. Si el enemigo usó la mentira para oprimirte, Jesús usa la palabra que es verdad para romper la muerte. Yo quiero que hagamos un acto aquí simbólico. Cada vez que yo recite un versículo de la Biblia, ustedes van a decir amén. ¿Cómo van a decir? Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. La palabra de Dios dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. La palabra de Dios dice que el ladrón vino para matar, destruir y robar, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. La palabra de Dios dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. La palabra de Dios dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y la palabra de Dios dice: porque de lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y por último, proclamamos este grito de victoria. Por último, proclamamos lo que está en la palabra de Dios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria? Dan un aplauso al Señor. La muerte, el pecado y el enemigo han sido vencidos. Si tú hoy te sientes oprimido, si sientes que tienes ansiedad, depresión, no significa que estás endemoniado o que estás en pecado, significa que tienes una naturaleza caída. Todo tiene una respuesta espiritual, sí. El hombre tiene una naturaleza caída, por lo tanto tiene que sufrir. Pero Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo.
Pero la palabra de Dios dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce en mí un mayor y eterno peso de gloria. A los que no son creyentes aquí tal vez, a los que no son cristianos, yo quiero hacerles una invitación. Jesús te quiere ofrecer vida. Jesús te quiere ofrecer esperanza. Y a los que son creyentes, el Señor me ha traído para darles una exhortación. Afirmen su esperanza en Jesús. Ustedes no tienen una esperanza muerta ni una fe muerta. Ustedes tienen la esperanza en la vida que es Jesús. Amén. Este título nació porque el Espíritu Santo ponía en mi corazón gritos de auxilio de este mundo que está caído y que grita: me quiero morir. Quiero acabar con mi vida, quiero acabar con mi sufrimiento. Y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que todos hagamos esto. Ponga su mano en su pecho y diga: en mí porta la vida. En mí porta el poder. Yo tengo autoridad para dar vida a lo que está muerto. ¿Cuántos creen esto? Hermanos, el mundo afuera está gritando: me quiero morir. Incluso muchos de los que están acá no encuentran esperanza. Pero créeme que si tú tienes la vida en ti, el Espíritu Santo no vino a ti solo para tocarte y hacerte sentir bien. Él vino a ti para que revelaras a Cristo a este mundo caído. Algo que yo le decía al Espíritu Santo a través de esta palabra, y yo: Espíritu de Dios, yo solo quiero que Jesús sea glorificado esta noche. Yo solo quiero que la vida reine sobre la muerte hoy. Por eso, esta es una palabra profética que nos da el Señor. Tú tienes la vida para que vayas afuera donde hay muerte y le digas a esas personas que dicen: me quiero morir, que hay una esperanza. Y no se basa en lo terrenal, porque lo terrenal un día se acaba. Porque ¿de qué le sirve al mundo ganar? ¿De qué le sirve al hombre tener todo, ganarse el mundo, si pierde su alma? Por eso tú y yo tenemos que ir a presentar a Cristo. Tenemos que ir a presentar la vida, porque afuera reina la muerte, pero nosotros tenemos la victoria. Nosotros tenemos el poder de resurrección en nuestros corazones. Esta es la esperanza. No temas a la muerte, porque la vida ya ha vencido. Hermanos, cuando Dios me hablaba a través de esta palabra, yo ya conocía que Jesús murió y resucitó. Pero cuando Dios me dio esta palabra, en mí hubo una convicción tan grande que si les dijera que si en este momento me da un infarto y me muero, me voy feliz con el Señor. Ya no tengo miedo a morir. Si me aferro a esta vida es porque quiero llevar una palabra y quiero llevar el evangelio a aquellas personas que van a morir eternamente si no se las presentamos. Imagínate que Jesús venga y que esa persona que nunca le hablamos de Dios vea que sí era verdad y que te diga a ti: ¿por qué no me hablaste? Yo estaba sufriendo y en dolor y tú no me dijiste que había un Jesús y que había un Salvador. ¿Por qué no me dijiste que había esperanza en Jesús? Qué triste esto. Afuera el mundo está sufriendo y nosotros estamos callados. Vivimos en un mundo caído que quiere morir. Y ese es el llamado. Primero, que Dios te ha dado vida y poder sobre el pecado, sobre el enemigo y sobre la muerte. Y segundo, que te ha dado la autoridad para que vayas y hables a este mundo y lleves vida donde hay muerte. Yo no quiero imaginar esto. Que una persona me diga a mí: Mateo, ¿por qué tú no me enseñaste hacia Jesús? Y que parta a la eternidad, pero a la muerte eterna y no con Jesús. Yo quiero que hoy el Espíritu Santo siembre esta palabra en tu corazón y te dé esa esperanza de que si hoy mueres, partas con Él eternamente. ¿Para qué nos aferramos a esta vida? ¿Para tener plata? ¿Para casarnos? ¿Para qué? Aferrémonos a Jesús. Porque esta vida va a pasar. Pero los que creyeron en Él, un día, aunque mueran, van a resucitar. Y irán a la vida eterna y no a la condenación. Y esa es la invitación esta noche. ¿Vas a seguir viviendo oprimido por la muerte o vas a recibir la vida de Cristo? ¿Cuántos quieren recibir la vida de Cristo? Yo quiero que usted se ponga de pie.